Hola y bienvenido a este nuevo vídeo para autoresponder.com.es/lite, tal como suena lite. Te dejo por aquí el enlace en la descripción. Te voy a enseñar cómo crear tu primera página de aterrizaje dentro de este autoresponder y creador de páginas de aterrizaje. Lo primero que vamos a hacer es ir a esta pestaña que pone Forms. Vamos a darle clic y vamos a ir a landing page o páginas de aterrizaje. Vamos a darle preview a alguna de las que he creado. Quintuplica tus ventas gracias al poder de las páginas de aterrizaje, el botón para suscribirse, algunos beneficios. Si le doy a continúe vuelvo aquí. Una página muy sencilla. La voy a cerrar. Vamos a ver esta otra también para páginas de aterrizaje. Lo mismo, esta la tengo en suscripción. La única diferencia aquí es que tengo una cuenta atrás que todavía no he activado. Y autoresponder y páginas de aterrizaje gratis. A esta no les he enviado nada de tráfico, simplemente las he creado para poder enseñárselas. Entonces, esta también es una página súper sencilla con algo más de texto, mucho espacio en blanco. La única acción que se puede hacer aquí es suscribirse, no hay otra acción. No hay enlaces, no hay nada. Entonces lo único que vamos a hacer es ir al botón de la derecha que pone crear landing page o crear página de aterrizaje. Le damos clic, le ponemos su nombre, PDAC, por ejemplo, si voy a hacer un test. Páginas de aterrizaje C. ¿Para qué es lista de suscriptores? Para mis suscriptores de landing page. Muy bien, y aquí tengo las plantillas y así de sencillo es. Vamos a elegir, no sé. Hay muchas, si tienes un ebook, si tienes un webinar que promocionar, un lanzamiento, una clase. Bueno, vamos a utilizar, no sé, una que esté bien. Vamos a esta, Select, le vamos a elegir la plantilla. Seguramente con el tiempo irán subiendo más plantillas, de momento estas son las que tienes, pero las puedes personalizar totalmente. Lo único que tienes que hacer es ir con tu ratón a donde quieres editar. Le das a editar y te aparece todo lo que puedes cambiar. Por ejemplo, descarga gratis. Entonces simplemente te vas colocando en las zonas. Aquí está el titular, aquí está el párrafo, la imagen, todo lo que quieras cambiar. Simplemente aquí cambias las fotos. Simplemente te colocas en el botón de editar y vas cambiando la imagen, lo que quieras. Por ejemplo, aquí en este caso queremos editar esto. Cambiamos la imagen. Bueno, es muy sencillo de utilizar. Luego le damos a salvar. Hecha la edición. Te estoy dando un ejemplo rápido y te permite publicarlo en su propio hosting, que es suscribepage.com/ lo que te venga. Ok, está bien, salvar y continuar. Aunque también lo puedes poner dentro de tu propio subdominio, que es como yo lo tengo preparado. Entonces, vamos a darle copy URL y vamos a ver cómo ha quedado nuestra página web. ¿Ves? Descarga gratis mi ebook con tu formulario, con tus testimonios, con tu biografía. Y así de sencillo puedes crear una página de aterrizaje dentro de páginasdeaterrizaje.com.es/lite. Tienes que crear tu cuenta gratuita y entrar donde pone Forms. Bueno, espero que te sirva. Si es así, por favor dale un me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete en páginasdeaterrizaje.com.es.